Hola, mi querida comunidad de Silvia Finanzas Inteligentes, ¿cómo están? ¿No es cierto que últimamente todo el mundo, más que nada en los noticieros oficiales y también algunos youtubers que ya son muy conocidos, todos están hablando de que el dólar está muerto y que el mundo está pasando un proceso de desdolarización, etcétera? Por otro lado, yo les voy a traer unos datos que van a mostrar que no sé si es tan correcto eso, porque lo importante es ver los datos, los números. Eh, por un lado, está clarísimo que la política que ha tenido Estados Unidos, más que nada la Reserva Federal, que no hay que olvidar nunca que la Reserva Federal es un ente que por motivos inentendibles, a pesar de ser un ente privado con accionistas, es el que genera el dinero del aire. Y lo que han hecho durante muchos años es llenar el mundo de dólares, de unidades de dólares, imprimir ad absurdum, como dirían, ¿no es cierto? Y eso ha generado que cada dólar valga menos, es decir, que lo que puede comprar hoy un dólar en relación con lo que podía comprar cuando se creó el dólar ha bajado en un 95%, es decir, el poder de compra de un dólar ha bajado en un 95% desde que apareció en el mundo, a pesar de que la gente en muchos lugares piensa que es la reserva de valor. Pero ahora vamos a ver lo que pasa en muchos lugares del mundo, porque estuve mirando y haciendo un trabajito para ustedes, para que vean que el dólar no para de subir en muchos lugares del mundo. Entonces vamos a los datos directamente. Veamos aquí, por ejemplo, tenemos a la lira turca. Yo comienzo a hacer este análisis desde marzo de 2020 porque en marzo de 2020 ocurrió algo muy extremo, es decir, algo que nunca pasó en la historia de este planeta, y es que todas las economías se cierren juntas por varios meses. Eso es algo que nunca pasó, entonces es un punto de inflexión. Entonces vamos a ver lo que pasó desde marzo de 2020. La lira turca estaba en 6.3 liras por dólar y hoy está en 19.42. Es un alza de 201% en el valor del dólar en Turquía. Luego, la rupia india estaba en 74 rupias por dólar, ahora está en 83, es 12% más. Luego vemos la lira egipcia, en marzo de 2020 estaba a 15, ahora está a 30, eso es 100% más en el valor del dólar. Luego tenemos la rupia de Sri Lanka. En el caso de la rupia de Sri Lanka, vemos que pasó algo desde marzo de 2022 hasta hoy, subió en 60%, de 202 a 324 el dólar. Y ahora vamos a la campeona, que es Argentina. Desde marzo de 2020, estoy hablando ahora del dólar oficial, en marzo de 2020 estaba en 62 y ahora está en 220. Eso es 255% de alza en el valor del dólar. Entonces, ¿podemos pensar que el dólar está muerto en todos estos lugares? Bueno, ahora vamos a analizar esto un poquito, porque ¿qué tienen en común todos estos países? Que se los denomina tercer mundo. ¿Y qué es lo que tienen en común estos países? Que son muy ricos en recursos naturales. Entonces, ¿qué pasa si el dólar sube tanto en esos países? Lo que ocurre es que los que vienen de afuera con los dólares se pueden comprar los recursos naturales baratísimo, cada vez más barato. Por ejemplo, sabemos que en Argentina hay muchísimo litio que hoy se necesita para las baterías de todos los dispositivos que se utilizan, y hay empresarios muy famosos, ahí vemos uno de ellos, que se están comprando todo el litio de Argentina. Entonces, cuando sube tanto el dólar en Argentina, eso hace más fácil para ellos que se compren todo. Luego, vamos a ver un ejemplo de una economía que es primer mundo, y esta economía tiene mucho que ver conmigo porque es Israel, el país de donde soy ciudadana. Vamos a ver lo que pasó con el dólar en Israel. En este caso, vamos a ver que de enero de 2023 hasta ahora el dólar sube en 10% y eso es muchísimo para una economía estable como es la de Israel. ¿Y por qué pasó eso? Y ahí vamos al segundo punto del que quiero hablar, y es que en ciertos países el dólar sube muchísimo como resultado de la falta de fe del pueblo en su gobierno, porque pasan cosas en esos países que hacen que la gente tema a las decisiones de sus gobernantes, entonces quiera tener una divisa extranjera como reserva de valor. Y eso es común en todos los países que les he mostrado del tercer mundo, pero si vamos a Israel,
sabemos que desde ese momento que empieza a subir tanto el dólar y el euro también, es un momento en que se reelige al nuevo primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que desde el momento en que comenzó su nueva cadencia empezó a hablar de una reforma legal, una reforma judicial, que generó mucho miedo en la mayor parte del país, por lo cual la gente ha perdido la fe en su gobierno y ha perdido la fe en el sistema financiero y están queriendo sacar todo el dinero de Israel. Yo lo sé porque yo soy israelí, eh, y lo puedo decir de primera mano que conozco muchísima gente que quiere sacar el dinero. Entonces, para sacarlo de Israel, tienen que comprar dólares o euros. Entonces sube el dólar desde el momento en que sube Benjamin Netanyahu al gobierno, empieza a subir el dólar. Entonces vemos como el alza del dólar también nos muestra falta de fe en el liderazgo político de un país. Entonces, quiero pedirles a ustedes, los que están viendo este programa, que nos cuenten abajo si ustedes son de algún país que no mencioné, que nos digan qué ha pasado con el dólar en sus países, porque lo más importante son los testimonios de la gente real, menos ver las noticias oficiales, porque ahí casi nada es correcto, y menos que menos los análisis financieros. Entonces, es muy importante que escuchemos a gente real que cuenta su propio testimonio. Entonces, mi querida comunidad, solo quería traerles estos datos para que vean que no todo es como lo pintan, o sea, que no hay duda que la política de la Reserva Federal está generando una devaluación en el dólar, porque por más que han subido tanto la tasa de interés, ellos siguen inyectando dinero a través de ayudas a los bancos que están supuestamente en peligro de colapsar, pero al final una mano saca liquidez, la otra mete liquidez, o sea que es totalmente ridículo. Pero a su vez vemos que cientos de millones en el mundo, porque los países que les mostré, que solo una lista, podía haber seguido la lista de países donde el dólar está subiendo, son cientos de millones que están queriendo el dólar, lo están pagando cada vez más caro, o sea que yo no sé si es verdad que el dólar está muerto o si es algo inmediato o si es algo que va a tardar más, pero hay que tomarse las cosas de forma más relativa. Entonces, eso es todo por hoy, mi querida comunidad. Les recuerdo que los invito a ser parte de mi comunidad privada. Ahí doy boletines en vivo e indirecto, hablo de cosas con libertad de expresión, o sea, digo mucho más de lo que puedo decir acá. Por ejemplo, recientemente he escuchado a algunos analistas bastante famosos hablando de lo que pasa en Israel y les digo que es 100% incorrecto lo que yo he escuchado. Yo he hecho un informe sobre lo que está pasando en Israel y yo creo que vale la pena escucharlo porque para uno entender lo que pasa en un país, tiene que por lo menos entender el idioma de ese país, porque entonces uno va a poder entender, por ejemplo, todo lo que se escribe, no solo en la prensa oficial, sino lo que escriben las opiniones de muchos analistas, luego escuchar a los políticos en sí, entender lo que dicen. Y si yo quiero ir y, por ejemplo, leer qué es esa reforma judicial que quiere hacer Benjamin Netanyahu, lo puedo hacer porque yo sé hebreo, pero hay ciertos analistas que no entienden el idioma y han estado opinando de forma totalmente incorrecta y dando desinformación. Y eso es solo un ejemplo. Entonces, en ciertos temas conviene escuchar a la gente del país en sí, que yo creo que tiene un poquito más de herramientas para contar lo que está pasando de verdad. Así que bueno, les pongo abajo el enlace para los que quieran unirse a mi comunidad privada y por ahora los dejo con mi bendición, mi brajá de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Nos vemos pronto.